Vamos entonces a continuar nuestra tarea de trabajo. Estábamos nosotros mirando todo este proceso de la iglesia medieval, ¿no? Y la semana pasada hicimos grupos, creo que uno nomás o dos, o segundo también alcanzó a exponer. Los del papado no lo hicieron. Y también solamente un grupo me envió el trabajo, los demás no. Entonces me están debiendo ese envío. A ver, entonces el grupo que le tocaba el papado, por favor, a ver quién iba a exponer o dónde está el grupo. Pastor Sánchez, disculpe, el momento de la cruzada que hemos dado con Pablo, yo y Wilson, perdón, Pablo, yo y Wilson, ¿cierto? Yo Ya, yo le he mandado su WhatsApp. ya, ya, correcto. Sí, le mandé su WhatsApp, Pastor, el momento ese cuando Sí, usted sí, dice, eso creo que ha llegado. Ya, ayer. el otro, el de las cruzadas, pues sí, eso llegó, pero no me ha llegado lo demás. Ya, De Oriente, la división de Oriente y Occidente, también le envío yo, pastor, por correo. ya, el papado no ha enviado. Así que bueno, ¿dónde están los del grupo del papado? A ver, por lo menos algo, alguna introducción o algo que nos den, por favor. Pastor, algo yo puedo explicar con lo que fui escuchando la clase. Ya, Pastor, yo había dado algo del papado, pero ahorita estoy buscando en mis archivos. Eh, yo había dado una introducción al último casi, ya, sobre el papá William. pero Voy fue a muy buscar. poco. Sí, sí, los otros se fueron, se Sí, salieron. por eso fue, como fue poco, entonces por eso decía, para que puedan equipararse con el grupo, ¿no? Claro, claro. Con los demás, porque si no quedarían cortos ahí. A ver, no sé, los demás compañeros si algo más del papado para que puedan presentar. ¿Quiénes eran, pues? Sí. Y luego yo entro a hacer la parte, digamos, que corresponde aquí. En realidad nos toca el papado acá ahora. Y ahora vamos a mirar aquí ya estamos en el dominio de la Iglesia Latina, época del papado, la quinta unidad. Pero estaríamos avanzando en este aspecto, ¿no? Bueno, en todo caso, lo dejamos para que, por favor, se van ampliando el asunto, ¿ya? Entre ustedes, y más bien vamos a seguir. Nos habíamos quedado en los padres occidentales, me acuerdo, y no hemos desarrollado la parte de los padres orientales, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta este aspecto. Uno es el hecho de que el cristianismo no fue un movimiento, digamos, fue un movimiento en el comienzo unido, pero que cuando se fue extendiendo comenzó a tener diversas tendencias, diversas reacciones, ¿no? No podemos hablar de un cristianismo ortodoxo en todas las iglesias, ¿no? O en todos los lugares donde la iglesia llegó, sino más bien la iglesia se fue, no sé si mimetizando o tomando en cuenta, ¿no? El lugar de donde se establecía, ahí se desarrollaba y había entonces un encuentro con esa cultura y el cristianismo pues asumía un carácter frente a eso, ¿no? Entonces podemos hablar de diversos cristianismos, ¿ya? De muchos cristianismos. Eso como que llama la atención porque uno siempre está pensando
en que el cristianismo ha sido único, ¿no? Pero aquí estamos encontrando que el cristianismo que tenemos hoy día es un cristianismo conciliar, ¿no? Y que la doctrina es conciliar, es decir, que surge a partir de los padres de la iglesia. Ellos desarrollaron la doctrina, ellos sistematizaron la doctrina. Buena o mala, la sintetizaron, ¿no? Y desarrollaron entonces una fuente doctrinal, y he dicho, quizás en ese sentido he dicho, bueno o malo, porque hay algunos elementos doctrinales eh, que los padres de la iglesia asumieron, pero que deberíamos trabajarlo a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, porque ahí sí hay algunas cosas que, de criterio, ¿no? Y sobre todo cuando ellos desarrollan, eh, especialmente los padres latinos, ¿no? Los que van a tener su influencia a partir de Roma, ¿ya? Van a querer darle la fuerza de Roma a las demás iglesias, es decir, que esta iglesia domina a las demás y por lo tanto imponer también su posición, ¿no? Eso es el cristianismo que surge, que la ortodoxia rechaza, o sea, la iglesia griega o del Oriente, y que luego con diversas situaciones, ¿no? Dentro del interior de la iglesia de Roma, ¿no? Se fue manifestando un deseo de volver a las escrituras, de volver a una iglesia primitiva. Y eso más o menos empieza en medio de todo eso, entre 1100 y 1200, comienzan ya los aires para querer reformar la iglesia. No querían dividirla por si acaso, no querían hacer de la iglesia un nuevo movimiento, no se creía, no sostenía esa idea, y tampoco la reforma o el protestantismo fue ese concepto de salir de la iglesia, no fue la idea eso, ¿no? Pero se dio el caso y por eso es que Roma, que cree y asume ser la iglesia verdadera, ¿no? La iglesia que fundó Jesucristo, ¿no? Y que se la dio a Pedro, y que Pedro entonces continuó, y todos los que son sucesores de Pedro, entonces siguen la línea apostólica, dicen ellos. Esa es su base, ¿no? Es la base que ellos tienen, ¿ya? Pero tal idea de la sucesión apostólica no existe, ¿no? Eh, por lo menos dentro de la Iglesia Católica sí, ellos tienen su argumento para eso, ¿no? Y tratan de plantear que Pedro estuvo en Roma y que él fundó la iglesia, en fin, que él fue el primer papa, ¿no? Y no hay evidencia de que haya sido él obispo ahí, ¿no? Pero lo asumen de esa manera. Y por ese concepto es que Roma trata de ser la primera, ¿no? La dominadora, ¿no? La, la que se convierte en la autoridad, ¿no? Con su obispo a la cabeza, dominando las demás iglesias, ¿no? Consiguieron eso, de alguna manera, lo consiguieron, ¿ya? Y ha pasado a la historia como que la iglesia de Roma es la correcta, es la que viene de la línea de Jesús, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eso no es del todo cierto. Hay cosas en la historia que hay que corregir en ese caso, ¿no? Y la Iglesia Católica no es la representante directa del Señor Jesucristo. Eso creo que no podemos aceptarlo, ¿no? Lo puedo aceptar como un movimiento cristiano que se salió del marco bíblico, el marco doctrinal bíblico, y que asumió sus propias doctrinas, y que esas doctrinas las establece también para las demás iglesias, es decir, la que plantea eso, y de hecho así está constituida la iglesia, ¿no?
el Papa como cabeza, como obispo máximo, luego está el magisterio de la Iglesia, y el magisterio de la Iglesia es todo lo que los padres de la Iglesia hicieron en términos doctrinales, ¿ya? Y todo lo que los cardenales también trabajan, ¿no? Y obispos, determinando la doctrina, qué es lo que se debe creer. Ellos dictan lo que se cree, lo que se cree. Y de hecho utilizan la palabra iglesia, ¿no? ¿no? La iglesia cree esto, dice, pero es lo que ellos determinan, ¿ya? Para ellos no es la iglesia, no son los fieles, sino son el Papa y los obispos y los cardenales, todos los que están en autoridad y están a la cabeza. Esa es la iglesia. Por eso que ellos dicen, la iglesia se ha, digamos, ha opinado acerca de tal cosa, de tal tema, ¿no? La iglesia ha dado, digamos, su opinión sobre tal tema. Y uno se pregunta, bueno, a mí no me han preguntado, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es la iglesia, dice, la que dice. Pero cuando dice eso, cuando se dice eso, y cuando dice la iglesia ha dicho, es que es el cuerpo, digamos, directivo de la iglesia, ¿ya? Es lo que se conoce como la jerarquía, ¿no? ¿Ya? De hecho, la iglesia católica tiene un fundamento, ¿no? Su fundamento es vertical, ¿no? Es verticalista, aunque también utiliza el sistema presbiterial, ¿no? Por medio de colegiados, y los obispos son colegiados, ¿no? Pero llegar a esa posición, ¿no? No todos llegan a eso, ¿no? Entonces ahí es donde se da la limitación, ¿no? Ahora, quiero decirles esto, que la iglesia, eh, por el 300, 400, 500, más o menos hasta los 800, la iglesia no tenía ese formato fue desarrollándose poco a poco hasta que asumió esa forma, y el Concilio de Trento se establece, ¿ya? Y de alguna manera podemos decir que Trento viene a ser el que define a la iglesia, a la de Roma, ¿no? El perfil que va a seguir, y le va a firmar ese perfil el otro concilio, que es el Vaticano I, ¿ya? Y luego aparece Vaticano II, pero ya haciendo, digamos, una especie de cambio, ¿no? ¿No? Novedad de la iglesia, que bueno, eso no lo vamos a estudiar acá en este curso, porque solamente llega a, a estudiarse hasta toda la etapa media, ¿no? ¿No? Entonces eso ya no nos alcanza, eso es para la época moderna en todo caso, ¿no? O también la iglesia contemporánea, por ahí está ese tema, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, el asunto está en que en ese tiempo también se daba el caso de que cualquiera podía haber sido escogido como papa, ¿no? O como obispo, cualquiera del pueblo, porque el pueblo participaba, ¿no? Hacían participar al pueblo, a la gente, ¿ya? Es decir, a los creyentes, ¿ya? ¿Cuándo cambió a eso? Y hemos dicho cuando ya se jerarquiza la iglesia, ¿no? Y toma fuerza y toma dominio, y eso posiblemente ya haya sido entrado al siglo X, ¿no? O un poco más. Y tiene su fuerza en su momento, y luego también la deformación que va a tener en la época de los Borgia, donde el papado llega a tener como digamos, una caída moralmente, ¿no? O sea, moralmente se convirtió o sea, de lo que era una iglesia santa, o lo que debería ser una iglesia santa y consagrada, los cardenales y esta familia degeneró toda la naturaleza de la iglesia, ¿no? Y entró la inmoralidad, terrible. Eso nunca se juzgó eso,
lastimosamente nunca se juzgó, y esto fue la voz que levantó Lutero, y más bien a Lutero lo expulsan, justamente, ¿no? En vez de hacerle caso, ¿no? Esa parte mala de la iglesia es la que triunfa y domina, ¿no? Y claro, más adelante va a haber una reforma, sí, que tiene algunos visos muy importantes, sí, es bueno, pero que le va a dar el sentido a esa iglesia, ¿ya? La va a afirmar mucho más, y no la va a hacer, pues, evangélica, no la va a hacer bíblica, ¿no? Entonces, eso es un elemento, ese elemento lo va a conseguir después, en todo caso. Ya para Vaticano II, ahí sí va a tomar un perfil de tal manera que hoy la Iglesia Católica eh, tiene muchas características de la Iglesia evangélica, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ese aspecto. Y tanto era, les decía a ustedes, que la elección del Papa participaban todos cuando era necesario, ¿no? El caso es que cuando en una ocasión, ¿no? Se dio el caso de que necesitaban un papa, ¿ya? Y hacen la elección correspondiente y había un personaje, ¿no? Que era bien reconocido dentro del pueblo, ¿ya? Y se llamaba Juan, o le llamaban Juan. En realidad no se llamaba Juan, ¿no? Era una mujer. Claro, esta historia, algunos dicen que está fuera de la verdad, de la realidad, no es un mito, ya que han creado los enemigos de la iglesia, ¿no? Y que no fue cierto este aspecto. Bueno, esa es la idea, y de paso no cuentan dentro de la lista de los papas a, a este papa que disfrazado de hombre, o esta mujer disfrazada de hombre, se convirtió en la papisa Juana, ¿no? Hay historias sobre eso, hay libros, documentos, e inclusive una película que se hizo hace un tiempo atrás, no mucho, y que habla acerca de esa papisa Juana, ¿no? Y nos muestra este hecho de que, claro, ella triunfa, ¿no? Haciéndose pasar por varón, ¿no? Pero su naturaleza humana la lleva a tener una relación con una persona, no sé si es sacerdote, pero lo cierto que fue su, digamos, una persona a la cual ella se enamora y queda embarazada, ¿no? Entonces cuando está pasando, ¿no? Porque en un tiempo atrás había una especie de paseo que se le hacía al Papa y se le llevaba en carroza, en un trono, ¿no? Por toda Italia, por todo Roma. Y estaba haciendo ese paseo y dice que ella cayó y bueno, según la historia, aparentemente, no sé si es tan fuerte eso, dice que ahí quedó y comenzó a dar a luz, ¿no? ¿Ya? Pero al final ella muere, ¿no? Y había hasta un monumento que se hizo a eso, que ya desapareció, me parece, ¿ya? Y ha quedado, como digo, en la nebulosa, es decir, como un mito, un cuento, como una historia que no es correcta. La Iglesia Católica ha establecido eso, ¿ya? Para que no se cuente eso como verdad, ¿no? Simplemente lo ha atacado y, y esa es la teoría que se tiene, ¿no? Entonces ha quedado ahí en la idea de una papisa que no sabemos si fue cierto o no, de tal manera ha sido eso eh, que hasta se duda de la verdad de esa historia, ¿no? Pero bueno, algo por lo menos debe haberse algo de cierto en esa figura, ¿no? Y no podemos negar que también pues pudo haber sido así,
que pudo haberse dado ese caso de una mujer en el trono de San Pedro, ¿no? Y como digo, no figura su nombre, ¿no? La han sacado, ¿no? Para que no se, bueno, no la reconocieron nunca, pues, ¿no? Eso lo borraron en su tiempo. Bueno, esas son algunas historias, como se llama, y el otro, el de los Borgia, que es de 1400 y tanto, que también pues mete la inmoralidad, las orgías al- a Roma y al Vaticano, ¿no? Y, y la difamación y cómo, bueno, fue una cosa, una época muy terrible que podríamos decir que es la institución, pero también la institución lo hacen los hombres, así que aquí fueron estos hombres los que hicieron mal e hicieron daño de alguna manera, ¿no? Bueno, ese es solamente a modo general de todo ese aspecto, ¿no? La semana antes de las exposiciones que hicieron ustedes en sus trabajos, eh, puse, yo puse este aspecto a ustedes sobre las escuelas las escuelas, las escuelas de interpretación, ¿no? Esta parte es importante anotarla, o sea, vamos a ir más o menos, estamos por acá. Hubieron dos escuelas, digamos, ¿no? La escuela de Antioquía, ¿ya? Y también está la escuela de Alejandría, ¿no? Son dos escuelas que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Esta escuela de Antioquía y la de Alejandría, ¿no? Son dos escuelas de interpretación que tuvieron mucha fuerza, ¿no? Y que dominaron. ¿Qué tuvieron estas dos escuelas? Que vienen más o menos del siglo IV, ¿no? Eh, la escuela de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Asume la filosofía platónica, ¿no? La tendencia ascética y mística de la teología, ¿no? Esta escuela es la que va a permitir, en todo caso, el dualismo y una especie de mistificación o de espiritualización, ¿no? Eh, Ellos tomaban en cuenta la divinidad del Verbo encarnado, ¿no? Pero llegaron a una exageración y asumieron el monofisismo. Bueno, no sería tanto una exageración. Eh, este, la iglesia propiamente es diofisita, ¿ya? Pero había una tendencia, y esta escuela de interpretación alejandrina, entonces asumía el monofisismo, o sea que el verbo tenía una sola naturaleza, ¿no? O una naturaleza unida, ¿no? Que sería pues humana divina, ¿no? O divina humana, ¿no? Esa sería la condición. Y no que hay naturaleza humana y naturaleza divina, ¿no? Sino una naturaleza divino-humana, ¿no? Unida. Que más adelante se va a trabajar también este asunto de la hipóstasis, la unión hipostática, ¿no? De cómo eso habla de la encarnación, ¿no? De la encarnación, de la divinidad que llega a encarnarse, a humanarse, ¿no? Bueno, eh, tenían una exégesis simbólica y alegórica, o sea, la alegoría era la forma de explicar las escrituras, ¿no? ¿No? La alegoría, ¿ya? De la alegoría va a salir el alegorismo, por este caso, que es un defecto, ¿no? ¿No? La Biblia tiene muchas alegorías, de hecho, sí, pero no todo en la Biblia es alegórico, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando ahora la figura del caso de un salmo que habla el Señor y que se asume a Jesús con respecto de que este, habla, dice, los hijos de mi madre, ¿no? Me despreciaron o algo así,
o, fui despreciado de los hijos de mi madre, dice, ¿no? Y entonces el que puso ese texto está hablando que eso es la aplicación de Jesús, que está hablando de sus hijos, de sus hermanos, ¿no? Hijos de María. Eso está en un salmo. Y entonces el que estaba en el diálogo, en el debate, que era un sacerdote católico, y dijo, no, eso no tiene nada que ver con María. Dice. Ahí está hablando de Sion, ¿no? De Jerusalén. Y la toma, y él entonces aplica la alegoría ahí, ¿no? Dice, no, está hablando de Jerusalén, que es la madre, ¿ya? Y entonces Jerusalén fue indiferente a él, ¿no? O sea, los hijos de Jerusalén, ¿no? ¿Ya? Y Jerusalén era su madre, ¿por qué? Porque era la ciudad, ¿no? La ciudad de Dios, la ciudad sagrada, ¿no? Entonces, por eso aplica ese aspecto, ¿no? Entonces, eso se llama alegoría, ¿no? Alegoría. Y la Biblia nos, ahora, ¿será que está diciendo eso? Habría que buscar en el Salmo si es que eso pesa o no pesa para interpretar exactamente de una manera adecuada, ¿no? Que es un texto que se atribuye a Jesús, ¿no? Eh, pero que es del salmista, ¿no? Y que tiene que ver, de hecho que hay algo que ver con eso, pero también puede ser el caso de que ese salmista está hablando de su propia madre, ¿no? También. Bien, entonces ya hemos hablado de Atanasio, que lucha contra el arrianismo, ¿no? Él acompañó a diácono al patriarca, como diácono al patriarca Alejandro al concilio de Nicea, ¿no? Entonces, Atanasio fue importante ahí. Hubo una continua batalla de defensa de la fe en Nicea, ¿ya? Que se reunió para resolver el problema de los arrianos, ¿no? De los que creían que Jesús no era eterno, sino que tenía origen, ¿no? Bueno, Jesús no, sino, como Jesús sí tuvo origen, ¿no? Pero estaba hablando de logos, del verbo, logos, ¿no? Bueno, eso es el elemento que hace que el concilio se realice, porque había conflicto entre ellos, entre los obispos, viendo esa situación, pero que también, por otro lado, Constantino lo hizo no por el aspecto religioso, sino porque eso estaba afectando a la política en el imperio. Entonces él no quería que eso sucediera, así que mandó o convocó al concilio de Nicea, ¿ya? Para que los obispos resolvieran el asunto, porque, como hemos dicho, esta división, ¿no? De arrianos y no arrianos estaba dividiendo a Roma, ¿no? Estaba causándole problemas, ¿no? Políticos. Entonces, por eso lo hizo él, ¿no? Bueno, eso fue en el 325, bueno, 325, que se, que se da este concilio de Nicea, el primer concilio en este caso, ¿no? Bueno, él fue desterrado y tuvo que sufrir persecuciones, ¿no? Y por otra parte, él, aunque fue inflexible con los que llamaron herejes, ¿no? A los arrianos le llamaron herejes, ¿no? Atanasio tuvo un carácter blando con los demás, ¿no? Y por ejemplo, su conducta frente a los semiarreros, ¿no? Eh, eh, que él tuvo otra carácter, otra manera de ver el asunto. Bueno, este es el caso de Atanasio, ¿no? Eh, entonces, Atanasio, sus obras van a ser encaminadas a la apología de la fe de Nicea, ¿no? ¿Ya? Eh, combatida por sus adversarios, ¿no? En este caso, los arrianos. Él escribe la encarnación en contra de los arrianos y discurso contra los arrianos,
¿no? En el año 357, ¿ya? Estos son los escritos dogmáticos más importantes, ¿no? Para tomar en cuenta sobre el asunto del misterio de la Trinidad, ¿no? Y también se añade acá la serie de cartas privadas de carácter dogmático. Entonces, al exponer las luchas contra los arrianos también, lo que está haciendo es asumir la posición trinitaria, ¿no? Y Nicea es el que comienza todo ese proceso que se va a dar hasta Calcedonia y Éfeso y otros concilios, donde va a quedar con concepto de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad como una doctrina, como un dogma de la Iglesia, ¿no? Que triunfa, ¿no? Sobre las otras posiciones de las iglesias, ¿no? Entonces, el carácter de la doctrina de la Trinidad es conciliar, es decir, surge a partir del concilio, de los concilios, ¿no? A partir de los padres de la Iglesia. Como fue anteriormente, ya hemos dicho, la enseñanza apostólica no pone en relieve la Trinidad, no es su tema, no hay confrontación con nadie con respecto a esto. Esta doctrina surge a partir de los conflictos, ¿ya? Sobre la naturaleza de Cristo, sobre el Espíritu Santo, y hace que se resuelva, se estudie, se analice y se impone una posición dentro de la Iglesia, ¿no? Hay otra segunda serie de libros históricos y polémicos de Atanasio, ¿no? Hay uno que es la apología contra los arrianos, ¿ya? Donde él ve la agitación arriana de los años 340 al 350, ¿no? Y por otro lado hay otro libro de la apología al emperador Constancio. Algunos de estos obispos, de paso, porque tuvieron contacto con los emperadores, con los gobernantes romanos, ¿no? Como que ya le tuvieron cierto aprecio, ¿no? A Constantino le tuvo un buen aprecio de tal manera que hasta Eusebio hablaba bien de Constantino, hablaba maravillas de él, y que era un siervo de Dios, que era un hombre utilizado por Dios, fue instrumento de Dios para la bendición de la iglesia. Y yo opino de diferente manera, de paso, ¿no? No creo que haya sido así, más bien esa intervención de Constantino más bien degeneró a la iglesia, le quitó el poder de su fuerza, digamos, de convicción, de consagración, de conversiones genuinas a conversiones simplemente por intereses, ¿no? Y a la entrada de mucha gente a la iglesia que no era nacida de nuevo, ¿no? Ese fue, digamos, el error que le puedo atribuir a la intervención de Constantino en la iglesia, ¿ya? Pero también esa tendencia, no sé si es humana, pero que se dio en los padres de la iglesia, ¿ya? De congraciarse con los emperadores, ¿no? Congraciarse con los que gobiernan. Esa actitud a mí no me gusta mucho, ¿no? Creo que hay que tener un poco de criterio y si tuviera la oportunidad de estar ante gobernantes, tiene que guardar la distancia también, ¿no? No podemos santificar o avalar a ningún gobierno, ¿no? No tomar su postura ni su posición o afirmarlo de esa manera, ¿ya? La Biblia dice que sí, debemos respetar las autoridades, pero eso no quiere decir que nosotros pues también afirmemos su postura política o su posición, ¿no? Y si se cometen errores no le decimos nada. Es un error que ha cometido la iglesia y cometió en esa época y sigue cometiéndolo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una distancia, porque la iglesia también debe ser una iglesia que apunte a que cuando se está haciendo mal, también entonces sea una voz profética y una voz de denuncia inclusive, ¿no?
ante los males que hacen los gobernantes, ¿no? Eso creo que no se está conociendo bien y lastimosamente a veces hay intereses de una u otra manera. Pero eso se da en ese tiempo. Mire, se dio de esa época y se da también hoy día, ¿no? O sea que eso parece que siempre el poder o ese obnubila, ¿no? O el hecho de estar ante una autoridad. Pero si son seres humanos, yo digo, ¿no? Son seres humanos y uno no tiene por qué arrodillarse ante nadie, ¿no? Por más que sea ungido, pastor o profeta o lo que sea, ¿no? Yo hace muchos años de joven, por ejemplo, conocía a varios políticos, pero especialmente a uno que marcó la política en el Perú, ¿no? Y muy apreciado. Cuando fuimos a ver la primera vez que lo vi, me llamó a mí la atención una cosa, que los demás lo trataban como si fuera un dios, ¿no? Las palabras que nos quedaban así, admirados. Y yo decía, ¿pero qué tiene este señor? Sí, es un hombre político, reconoce muy bien, que fue perseguido y todo lo demás, ¿ya? Pero que es un ser humano, decía, es un hombre. Entonces yo lo veía desde esa perspectiva. Entonces siempre ha sido mi idea en todas partes, en cualquier autoridad igualito, es la misma figura he tenido, dijeron. Tendrá su función, pero es un ser humano. Y yo no puedo, ante la función lo puedo respetar, pero es un ser humano como cualquiera de nosotros. O sea, no pues porque tengo un cargo ya, entonces me voy a tener que arrodillar. No es así, ¿no? Creo que hay que tener Pastor, ese... Sí, ¿qué males realizó la iglesia protestante en esas épocas? ¿cómo me dice? ¿Qué males realizó la iglesia protestante en esas épocas? ¿Qué males? Bueno, la iglesia protestante, en esta etapa todavía no existía iglesia protestante, la iglesia Este, protestante del siglo XVI. La Edad Media no porque podemos usted la vez hablar de pasada protestantismo. Sí, habló que hay, claro, la iglesia de Roma tuvo mucha falta, pero también dijo usted la semana pasada que también la iglesia protestante tenía también su lado. a ver, a ver. A ver, vamos a ver aclaración. A ver, repita de nuevo. La semana pasada comentó usted que nosotros siempre criticamos a la Iglesia Católica, ¿no? Pero que también no deberíamos de dejar de lado también los errores o los males que llevó a cabo la Iglesia protestante. Entonces Ah, yo sí, apunté acá para hacer esa pregunta. sí, eso dije, pero bueno, eso habrá que verlo en la otra etapa, en la etapa moderna, Ah, ya, ahí ya. sí podemos hablar, ¿no? Porque ahorita hablar de la iglesia protestante en este contexto de la edad medieval es fuera de lugar, ¿ya? Estamos en el siglo Ya, IV, ya. y vamos a ir hasta el 1400. Al final, quizás, no podemos hablar, y tampoco podemos hablar porque son movimientos pre-reformadores que se dieron, ¿ya? Mm, Es otro momento en todo caso, ¿ya? Pero que para que no se quede tranquilo, porque sí es cierto, la iglesia también tuvo sus errores, ¿no? Lutero fue apoyado por los príncipes, ¿no? Los príncipes alemanes, ¿no? Pero también lo apoyaron a Lutero no por asunto de convicción religiosa, fue no, por por interés interés. político. ¿Por qué? Mm, Porque tenían que dar sus diezmos al Vaticano, ¿no? Los impuestos al Vaticano, y estaban dominados por ellos. Entonces, los príncipes vieron en Lutero, en el movimiento, una oportunidad para desprenderse del dominio romano, ¿no? Y mm, lo hacen, pues lo logran, ¿no? Lo logran. Logran desprenderse de Roma, ¿no? Y apoyar pues el movimiento reformador. Ese es otro elemento interesante, ¿no? Cuando se dio la reforma, ¿ya? El aspecto político, ¿no? Porque el movimiento generalmente siempre lo sublimizamos, vemos solamente el lado espiritual, ¿no? Y de las cosas de Dios.
pero también hubo asuntos políticos, de intereses que dieron que el movimiento creciera y se desarrollara, ¿no? Fue una oportunidad en Europa para desprenderse de todo lo que era el dominio romano, ¿ya? Y pues los príncipes aprovecharon eso. Y les salió, pues, les salió, ¿no? Em, entonces, bueno, eso solamente, ya, y cierro esa parte, ¿no? Así que hay que dejar eso para después, Ya, ¿ya? ya, ¿Ya? profesor, ya, gracias. En el caso de los males que ha hecho, sí, ha habido ciertas cosas. Eh, la iglesia protestante es la que desarrolla el humanismo, pero el humanismo después asume el cientificismo y rompe con la iglesia, y esos males que van a, o sea, la iglesia se tradicionalizó, ¿no? Una vez que esta iglesia que ya era movida con cambios, luego se comenzó a Europa a hacer una iglesia, como diríamos, que no daba un buen testimonio, ¿no? Entonces, ese mal testimonio hizo que los cientificistas y los que planteaban este, la edad madura de la sociedad, de la humanidad en ese tiempo, que ya no necesitaban de Dios, no necesitaban de la religión, porque la religión ha fallado. A eso me refería sobre respecto Mm, sobre posterior el rol de la iglesia en Europa, ¿no? Y que fue una falla eso, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces acá. ya, profesor. Ahora entonces, ya creo que se entendió, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, también estuvo la apología de su vida, Historia de los Arrianos para los monjes, escrita en el 358, descripción llena de vida de los trabajos sufridos en su lucha con los arrianos y particularmente la vida de Antonio, ¿no? El monje este que formó también, ¿no? Su movimiento, ¿ya? Para conocer la extensión del monacato, el monacato del cual habíamos hablado también, ¿no? Que es importante el movimiento del monacato para la iglesia de aquel tiempo, ¿no? Y que ese modelo lo va a imitar en alguna manera la iglesia ortodoxa, si hay ese tipo de formato. Ya, la iglesia protestante no lo va a tener, ¿no? Nosotros no usamos monasterios, no hay ese tipo de formación, ¿no? Eh, bueno, también tiene trabajo de exegéticos y también comentarios en los salmos, ¿no? Entonces, Atanasio fue un hombre interesante dentro de esa escuela. También estuvo Dínimo el ciego, ¿no? Que perdió la vista a los 4 años, hombre ilustre de la escuela de su patria, en Alejandría. Se distinguió por su extraordinaria erudición, siguió a Orígenes, ¿ya? Y defendió los errores también de Orígenes. No todos los, hemos dicho, los padres de la iglesia no fueron perfectos, ¿no? ¿Ya? Ujú. Hay que, de paso, yo siempre aconsejo a leer los padres de la iglesia, ¿ya? Pero no hay que mistificar el asunto, ¿no? Los padres de la iglesia, no todo lo acertaron, también tuvieron sus propios errores, no todos su punto de vista no siempre eran adecuados. Y de paso, eso hay que denotarlo también entre nosotros, ¿no? No todo lo que dice un pastor, un maestro, pues eh, hay que santificarlo, ¿no? ¿No? Hay que analizarlo, ¿no? Digerirlo y ver y si está correcto o no, porque también nosotros podemos fallar, ¿no? Podemos equivocarnos en nuestra posición, ¿no? Y eso es normal y es natural y no significa que estamos mal, sino simplemente que hay en algunas cosas puede ser que nuestra posición no sea buena, ¿no? O sea buena, ¿no? Pero no entendida. En fin, son cosas que se dan, ¿no es cierto? Dentro del ministerio y que hay que reconocerlo, ¿ya? Pero también en ese reconocimiento hay que darle el lugar que le corresponde a los que están en la obra, en la tarea y que aportan también, que van aportando, a pesar de, van aportando, ¿no? Orígenes fue un hombre muy dedicado al Señor, pero también tuvo errores, ¿ya?
Es como el caso de Crisóstomo, por ejemplo, Crisóstomo fue un gran predicador, muy bueno, pero la, su apreciación hacia las mujeres, eso da que desear, ¿no? Igual que Agustín. Agustín dice de las mujeres que son engendros del diablo, ¿no? Hecho de que por ahí le llama a la mujer un varón castrado, le llama, ¿no? ¿No? Otro ya habla del el mal, ¿no? Que es el deseo de los hombres, ¿no? O sea, hablando mal de las mujeres, muchos de los padres de la iglesia hablaron mal y dejaron a la mujer pero en el suelo, ¿no? Terrible, ¿ya? Que es lo peor, o sea, que es la tentación para el hombre, ¿no? Una actitud machista terrible, pero esa fue su posición. Eso no implica que en otros puntos, en otros aspectos doctrinales sí estaban correctos. ¿Ven? Muy bien. Ujú. Bueno, dejamos a Basilio, que no es el cantante, no sé si dónde era, Centroamérica era Juan Basilio. Este Basilio es este, eh, un hombre también que era de la escuela de Alejandría, ¿no? Bien, sobresalen también acá, en este caso, junto a Atanasio, fue el gran defensor de la fe de Nicea frente a la herejía. Tres grandes padres, dice, sobresalen, ¿no? Los grandes padres capadocios. Ahí está Basilio el Grande, porque era de Capadocia, Gregorio Niceno, y el otro es Gregorio Nacianceno, ¿ya? No vayan a confundirla. Gregorio Niceno, Nicea, y Gregorio Nacianceno, ¿no? Que era de otra provincia, ¿no? De Nancián, ¿no? De estos tres, Basilio era más importante, ¿no? De una educación vasta, sólida, que se realizó en Cesarea de Palestina, Constantinopla y Atenas, ¿no? Ahí fue el que recibió su educación, en esos lugares. Él se dedicó a la acción y a la afabilidad y al trato exquisito, un asceta místico, ¿no? O sea, un hombre que se dedicó a la vocación de estar meditando, ¿no? Pero también era orador, ¿no? Eh, Se le conoció como el tipo clásico del príncipe de la iglesia, ¿no? O sea, en esa época esa era la característica, digamos, de un siervo de Dios, ¿no? Un místico, de mucha oración, de mucho ayuno, de mucho desprendimiento, pero a la vez también un orador, ¿no? Un predicador. Luchó valientemente contra el arrianismo y sobre todo contra el emperador Valente, que lo protegía. Y aun cuando y sobre todo contra el emperador Valente, sí. Ahora, se vio abandonado por sus propios amigos y, bueno, él siguió defendiendo hasta la muerte la causa de la ortodoxia contra los macedonianos, los apolinaristas y demás herejías, ¿no? Lo de macedonio creo que entiendo que es el modalismo y de apolinarismo creo que si es si no me equivoco, es el que habla acerca del hombre y su naturaleza. Bueno, se distinguió a sí mismo Basilio como fundador, habiendo vivido largo tiempo en vida retirada, ¿no? Hizo dos reglas, la grande y la pequeña, que fueron la base de la vida cenobítica en Oriente, como en Occidente lo fue la regla de Benito, ¿no? O sea, también hubo un movimiento por allá en el Oriente, donde habían dos reglas establecidas en ese movimiento o ese grupo monástico, ¿no? Escribió un libro contra Eunomio, donde habla contra el arrianismo, y otro sobre el Espíritu Santo, escrito en 375, ¿no? Este libro sobre el Espíritu Santo eh, lo escribe contra los nematómacos, ¿no? Nematómacos sería una especie de espiritualistas, ¿no? O gente que espiritualizaba un poco o que manifestaba ese aspecto, ¿ya?
También tiene obras de oratoria, ¿no? 24 discursos sobre la riqueza, la bebida, cuestiones morales diversas, ¿ya? Series de homilías sobre el Hexamerón y los Salmos, ¿no? Y tuvo una actividad litúrgica, ¿no? Y que hay una liturgia inclusive, ¿no? En el nombre de él, ¿no? Es el nombre de Basilio, ¿no? Que se usa en la iglesia griega en la actualidad. Gregorio de Niza, por otro lado, hermano de Basilio, el hermano menor, ¿no? También eh, fue algo así como un filósofo, consagrado obispo de Niza, ¿no? Por eso se llama Gregorio de Niza, por su propio hermano Basilio, y que él lo consagró, ¿no? Luego de esto, se hizo de una diócesis, ¿no? Y, y bueno, tuvo que vivir después escondido 2 años porque los arrianos lo persiguieron, ¿no? ¿Ya? Sus obras de Gregorio Niceno, solo poseemos fuera de algunas cartas y homilías, tratados polémicos dogmáticos contra Eunomión o Eunomium, ahí rebate el arrianismo. Luego está el Antireticus versus Apollinarium, ¿no? Una obra contra esa herejía del apolinarismo, ¿ya? Y también, por otro lado, hay una obra dogmática, el Gran Catecismo, que resume, digamos, el aspecto teológico, ¿no? ¿Ya? Una especie de suma teológica, ¿ya? Y un tratado sobre el alma y la resurrección, ¿no? Y aquí ya vemos a algunos autores que han asumiendo esto de la suma teológica vendría a ser una especie de teología sistemática, ¿no? Que si bien se conoce más esas sumas más adelante, pero ya encontramos aquí a algunos, como el caso de Gregorio Niceno, ¿no? Que hace ese trabajo. Ahora, Gregorio Nacianceno, también compañero de Basilio, no el hermano, sino compañero, ¿no? Se conocieron en Cesarea y tuvieron una estrecha amistad, ¿no? Después de recibir el cargo de presbítero, se retiró a la soledad y escribió una obra, Apologéticos de Fuga, ¿ya? Su vida fue una lucha entre su amor a la vida retirada, o sea, tenía una característica también, ¿no? De tipo monje, y la actividad frente a las herejías, ¿no? Era un apologeta, ¿no? Basilio fue el que lo consagró obispo de Sácima, ¿ya? Y bueno, era un hombre de elocuencia, ¿no? Manso en su trato, ¿no? Y condujo muchos a la fe cristiana y a la obediencia de Roma, ¿no? El emperador Teodosio lo hizo patriarca de Constantinopla, ¿no? Y como tal presidió entonces el segundo concilio de Constantinopla del 381, ¿no? Luego se retiró y murió, ¿no? Entonces, ahí está Gregorio Nacianceno, ¿no? Que va a tener un lugar importante, como hemos dicho, dirigiendo un concilio, ¿no? Y que fue patriarca de Constantinopla, ¿no? Bueno, está Cirilo de Alejandría, también otro personaje que es importante, ¿no? ¿Ya? Ese va contra el nestorianismo, ¿no? Era de carácter vehemente, ¿no? Y supo emplear pues sus últimos años en cuanto a la tarea ministerial, llegó al extremo de renunciar en bien de la paz de las ideas que había defendido, ¿ya? Cuando se convenció de que no eran indispensables para salvar la fe católica. O sea que él no entraba en polémicas o defensor de posiciones, no tiene sentido tampoco, ¿no?
pero fue uno de los teólogos importantes de esta escuela de Alejandría, ¿no? Y teólogo de la encarnación, porque él proponía, ¿no?, su tema de la encarnación. Y como exégeta escribió diversos comentarios escriturísticos, ¿no? Él fue fiel a los principios de la escuela, ya hemos dicho el uso de la alegoría, ¿no? ¿Ya? Y las tipologías, aunque exageraba en eso, ¿no? Pero era la característica. Pastor, ese Cirilo fue este que, que luchó contra Hipatía de Alejandría. Es posible, sí, porque es de la época, sí. Sí, sí. Mm, De Hipatía, ¿no? sí, sí, Estaba hablando de la científica. sí, de la Sí, científica. sí. Sí, sí, eso Ujú. sí. Sí, él Mm, es el Cirilo, sí. muy bien. Bueno, ese es su exceso, ¿no? Ah, ¿No? Porque él agitó para la mm, quema de la Biblioteca Alejandría, ¿no? también. Eso sí fue uno de los males, en todo caso, ¿no? Mm, Bueno, compuso dos obras sobre la Trinidad contra los apolinaristas, ¿no? Y esa fue una primera, y la segunda se dedicó por entero al misterio de la encarnación, ¿no? Las obras que él hizo contra las blasfemias de Nestorio, anatematismos apologéticos pro, ¿no? 12 capítulos, creo, también de la encarnación unigénita, ¿no? Eh, y esto que está en Italia, en latino, Cubo Beata Maria Cid de Ipara, dos tratados contra Teodoreto y con Teodoro. Y también homilías y cartas, ¿no?, que dan entonces su actividad y su como escritor en defensa de la fe cristiana. Esa es la escuela de Alejandría. La escuela de Antioquía, entonces está ahí las tendencias más bien del sistema aristotélico. Esto, como se dan cuenta ustedes, la tendencia de la Iglesia eh, necesitó de la filosofía para hacerse entender o para desarrollar su doctrina. Por lo menos en esta etapa tuvo que ser así y tomar posición, ¿no? Entonces, algunos padres básicamente tomaron la posición de platónica, ¿no? De Platón. Y por eso que en su interpretación eran alegóricos. En el caso de la escuela de Antioquía, asumieron el sistema aristotélico, ¿no? El uso de la razón, ¿no? Y el sentido, ¿no?, específicamente, en este caso, ¿no?, de la literalidad, ¿no? El estudio literal, ¿no? Entonces, la exégesis entonces era de sentido literal, ¿ya? El propio, ¿ya? Y por otro lado, si había algo de figurado, era básicamente pegado a la letra, ¿ya? En esta teología que tenía, resalta la parte humana del hombre Dios, que la llevó al extremo de las dos hipóstasis o personas, ¿no? Ese es el aspecto que se defendió, ¿no? Las dos hipóstasis, es decir, las dos naturalezas, ¿no? Frente a los hombres eminentes de la escuela de Alejandría, también la de Antioquía, pueden presentar una serie de primeras figuras, ¿no? Aquí está el caso de Juan Crisóstomo, que mencionamos ahí de una manera, ¿ya? Y la tendencia era racionalista, la de la escuela, ¿no? Y que hizo caer en diversas herejías a varios de sus doctores, también, de paso, ¿no? Y esas fueron las luchas en su tiempo, ¿no? La escuela de interpretación alejandrina y la de Antioquía. Las dos se peleaban, ¿no?, entre una y otra, ¿no? Entonces, los padres de la iglesia tenían cada uno su propia posición en esto. Vamos a mirar ahora a algunos de estos representantes. Está Apolinar de la Odisea, ¿no?, hombre de gran erudición, defensor de la ortodoxia, pero se basaba en principios de la escuela de Antioquía, que vino a caer en el error al que dio el nombre de apolinarismo,
¿no? Fue escritor muy fecundo, compuso apologías contra Porfirio y Juliano el Apóstata, ¿no? Hizo comentarios bíblicos, diversas obras dogmáticas, ¿ya? Y tras la prohibición imperial, suplía los clásicos en las escuelas cristianas. De todo esto se conserva poco. Hay una paráfrasis de los Salmos en verso, un símbolo detallado, que se conserva entre las obras de San Gregorio Taumaturgo. Es decir, Gregorio el Taumaturgo, cuando se habla acerca de quién es un taumaturgo, bueno, el taumaturgo dentro de la filosofía se asumía la idea de aquel que era hacedor de milagros, ¿no? ¿No? Entonces algo de eso tenía este Gregorio, ¿no? Que seguramente oraba y se producía sanidad y estas cosas, ¿no? Bien. Entonces las obras de San Gregorio Taumaturgo, la encarnación de Cristo y entre los escritos de Atanasio. Bueno, Diodoro de Tarso, por eso, por otro lado, fue uno de los hombres más eminentes, discípulo de Teodoro de Mausuestia, el formador de esta escuela de Antioquía, ¿no? Teodoro de Mausuestia. Juan Crisóstomo puso el fundamento de prestigio de la escuela Antioquía. Estos dos, ¿no? Teodoro de Mausuestia y Crisóstomo le dieron el fundamento a la escuela. Dotados de gran erudición y talento, trabajó con ardor primero como abad de un monasterio y luego como obispo de Tarso en la defensa de la fe católica, por la cual fue desterrada por Valente. Cuando hablamos de la fe católica, aquí también hay una controversia, ¿no? La misma iglesia también católica a veces asume su posición con respecto a eso y su orgullo también, ¿no? De que estos eran católicos, ¿no? Y que el catolicismo ya estuvo desde antes, dice, ¿no? Pero el catolicismo de Roma es posterior, o en todo caso ya se estaba formando, pero el carácter de ser católico era básicamente los que eran, pues, promotores de Concilio de Nicea, ¿no? ¿No? Los que eran trinitarios, entonces ellos eran de esa manera, pero también por otro lado, la palabra católico que se utiliza, no se utiliza para Roma, se utiliza para todo el movimiento cristiano, ¿no? Entonces un cristiano era un católico, esa era la idea, pero no necesariamente tenía que ser romano, ¿no? Esa fue la lucha posterior, del siglo V o VI, ya Roma domina y se roba también la palabra católica, ¿no? De tal manera que cada vez que hablamos de católica siempre pensamos en la Iglesia de Roma, nunca pensamos en otra cosa. Pero católico es el ortodoxo también, católico también es el protestante, ¿no? Pero ellos no quieren pues que utilicemos esa palabra porque la han asumido como exclusiva para ellos, ¿no? En realidad, la actitud que tiene la iglesia, pues, no es católica tampoco, ¿no? Porque no es una sola iglesia la que tiene que ser. En todo caso, la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo es una sola, sí, pero en su aspecto, digamos, de manifestación en la tierra, hay diversos movimientos, ¿no? Y que asumen ser parte de la iglesia universal, ¿no? Y que hay que reconocerlos de esa manera, ¿no? Bueno, en su lucha contra Apolinario cayó en el defecto contrario que puso la base del nestorianismo. Por esta razón, su recuerdo quedó luego unido a esta herejía y sus escritos desaparecieron, casi todos con ocasión de la contienda sobre los 3 capítulos. Aquí, y les voy a dejar una tareita, ¿ya? Que vamos a trabajarla después, vamos a ir a descanso, pero quiero que ustedes busquen sobre el apolinarismo, es uno, sobre el nestorianismo, ¿ya? Porque estamos viendo unas palabras aquí, ¿no? Apolinarismo, nestorianismo, macedonianismo también, ¿ya? Que también hemos hablado por acá, de Macedonia, ¿ya? Y no sé si se me escapa algún otro por aquí.
Ya, nestorianismo también. Ya. Entonces, apolinarismo, ya. Nestorianismo, Nestorianismo, sí. macedonismo, ¿cómo es? Macedonianismo, Macedonianismo, Macedonia, de Macedonia, ¿no? macedonianismo. Macedonianismo, apolinarismo, nestorianismo. Son 4. El otro, Sí, a ver, Son. no, ahorita son 3. Son 3. A ver si encuentro por aquí otro. cristianismo. No. Eh, Escriturista, no. no, otro más por acá. Ujú. Basilismo. Sí, esos 3. Ya, bueno, arrianismo ya no, ¿no? El arrianismo, ya no. Arrianismo ya es lo más conocido, ¿no? Claro. Ya, Entonces, apolinarismo, apolidanismo. Apolinarismo, sí, macedonarismo y de Apolonio, nestorianismo. nestorianismo, ¿ya? Y macedonianismo. 3 nomás tenemos que hacer. Esos 3 por el momento, ¿ya? Hay otras más, hay otras que habíamos que ¿Vamos manifestar, a pero investigar o hacer un esos 3 resumen? primero. Perdón. Es como buscar los conceptos, ¿no? ¿No? Ya. Cada concepto, nada más eso hay que buscar, ¿ya? Qué Ya, lindo, eso lo profesor. dejo, ya, lo voy a descanso, ustedes entonces al regreso ya buscan y lo comparten, ¿ya? Ya, Pastor, Muy bien, también Ahorita se en el olvidó, receso, pastor. se O sea, olvidó para el, después del receso. sí, sí. Pastor Sánchez, creo que se olvidó también eutiquianismo. Ah, claro, de Eutiquio, sí, Sí, sí. Eutiquianismo también, sí, esos serían los 4. Eutiquianismo, con Q, ¿ah? Con Q. eutiquianismo, sí. Básicamente en los concilios pues se desarrollaron y se trataron este tipo de herejías, ¿no? Eran básicamente concilios de corte apologético, ¿ya? Pastor, hay tema, usted habló ahí de un apolianismo herejía o apolianismo doctrina. No, es herejía, Ah, herejía, ah, ya, entonces herejía. sí, es herejía. Ah, ya, ok, ok. Muy bien, entonces vamos al descanso, ¿ya? Volvemos.